¿Usted o su familia necesitarán ayuda para pagar los servicios públicos? ¿Le preocupa a usted o su familia que no puedan pagar la renta o hipoteca? ¿Están usted o su familia preocupados de tener suficiente alimento para el próximo tiempo de comida con su familia? Hola, mi nombre es Will Cañas y trabajo para Neighborhood and Community Services del Condado de Fairfax. Neighborhood and Community Services del Condado de Fairfax ofrece una serie de servicios que ayudan a la comunidad, incluyendo apoyo para el pago de servicios públicos, vivienda, alimentos y otras necesidades básicas. Si necesita ayuda, por favor, llame a nuestro equipo de planificación de servicios coordinados. El personal bilingüe de CSP hablará con usted y desarrollará un plan para ayudarlo. Cuando llame, usted necesitará proporcionar verificación sobre sus ingresos y costos de vivienda. No se preocupe, CSP no compartirá su información sin su permiso y no preguntarán acerca de su estatus migratorio. El personal CSP hablará con el arrendatario, el arrendador o el titular de la hipoteca y organizará los pagos. Ellos coordinarán y programarán los pagos con las compañías de servicios públicos y le ayudarán con otros recursos para usted y su familia, incluyendo alimentos. Llame al CSP ahora, 703-222-0880. No dude en llamarnos. Incluso usted puede llamar con un amigo de confianza. Hay esperanza, nosotros podemos ayudar.